Un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado conversando acerca de esta nueva carta, la carta de Santiago, para llevar el tema práctico del evangelismo. El evangelismo no solamente desde una perspectiva teórica, el evangelismo no solamente desde un accionar cristiano puesto en una actividad misionera, sino que en la vida diaria. Y para eso también hemos buscado en la Carta de Santiago, que nos da una riqueza muy profunda espiritual, donde la práctica y la teoría se igualen. Y es por eso que hemos estado ocupando estos mensajes. Y hemos estado hablando sobre el tema de la acepción de personas, que fue el versículo de introducción. Eh, ya dijimos que no era la idea de Dios que hiciéramos acepción de personas. Y es una realidad que hasta el día de hoy se nos olvida. La actitud parcial de muchos hermanos queda muy clara y muy marcada en cuanto se privilegia muchas veces a algunas personas. Los versos 6 y 7 de del segundo capítulo de la carta de Santiago nos dicen lo siguiente. No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales, no son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quienes ustedes pertenecen. Y hay un tema muy interesante, no quiero tampoco, si estamos hablando de la acepción de personas, no quiero satanizar tampoco a las personas que tienen recursos, pero tenemos que mirar profundamente estos pasajes y te invito a que hagas una lectura desde el verso 6 al 13 y pueda ser una lectura bien profunda y muy interesante para que sigamos mirando esta carta de Santiago en el capítulo 2. La invitación es poder mirar todo el contexto y hacia qué quiere apuntar Santiago. Te invito a que hagamos una oración, pedir el Espíritu Santo para que nos acompañe. Él está siempre con nosotros, pero que nos ayude a comprender más profundamente y que tú también tengas tu propio devocional y tu propio estudio con respecto al tema. Querido Padre Celestial, queremos mirar en las Escrituras lo que tú manifestaste por medio de Santiago, Señor. Queremos comprender esta carta y sacar la riqueza que ella tiene y podamos vivirla. No solamente leerla, sino que hacer la práctica, vivirla y ser hacedores de la palabra. Un consejo sabio es poder ser prudente y no hacer acepción de personas. Ya revisamos un poco un ejemplo que pone Santiago en relación con esto, de que muchas veces en las congregaciones a las personas que tienen ciertos recursos se les privilegia por sobre aquellos que son más humildes. Ayúdanos, Señor, a que eso no ocurra en nuestras iglesias y que también miremos el contexto, porque también en este sentido tú has dejado en tu palabra claridad para mirarla y la profundidad que ésta tiene. Ayúdanos, Señor, a revisar estos versículos con el entendimiento, sin sacar de contexto tus palabras, Señor. Mirar a profundidad, pero principalmente para extraer un mensaje de amor y de tu misericordia, porque el Evangelio es eso. Todo lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, ya leíamos en relación a estos versículos 6 y 7. Eh, claro, si uno utiliza solamente estos versículos y hace a lo mejor un mensaje, entrega un sermón y hace una mirada homilética con respecto a esto, podríamos estar haciendo algo muy dañino, como hablando mal de las personas que poseen recursos, que podría ser la otra cara y contraria, porque así como hay un evangelio presentado hacia la prosperidad, también hay personas
en un ataque hacia el punto y atacan a las personas que tienen recursos. ¿No? El Señor ama a todos por igual. Ojalá que aquellos que tienen los recursos puedan haber sido ganados de manera honesta. Y pueden también, si no, así no fue su ganancia, también pueden hacer como lo hizo Saqueo, como lo hizo Mateo, como lo hicieron muchas personas que obtuvieron riquezas de manera deshonesta, entregando los recursos a quienes quizás engañaron o entregándolos sus posesiones para beneficiar a otros. Eso es muy importante. Decíamos que no son los ricos quienes explotan a las personas y los llevan a los tribunales, y no son ellos los que blasfeman el nombre de Dios en este sentido a quienes ustedes pertenecen. Claro, si utilizamos estos dos versículos nos vamos a pelear con las personas que tienen recursos. No es tampoco nuestra intención. Las tres preguntas son iniciadas por una negación a la espera de una respuesta positiva. Observemos que Santiago destaca tres actitudes de los hermanos hacia las personas que tienen más recursos, de los hermanos que dirigen una congregación, los que podría ser un mujer, un pastor, un diácono, un presbítero, un anciano, un obispo, un hermano que tenga a cargo un mensaje, un evangelista, un misionero que está haciendo obra. Hacia eso está apuntando. En primer lugar, se habla de la opresión económica. Santiago pregunta, ¿no son ellos los que los opriman? La palabra griega usada por Santiago literalmente significa dominar, ejercer control sobre alguien. Hacia eso estaba apuntando. En segundo lugar, habla de la injusticia. Él hace una otra pregunta, ¿y no son ellos los que los arrastran a los tribunales? En aquellos días los creyentes pobres eran oprimidos por los judíos con más recursos, que eran sus señores y estaban recibiendo un tratamiento duro de los jueces ante los cuales eran llevados a las penas de la ley. En el caso específico de las iglesias a las que Santiago escribe en presencia violenta y obligatoria de los cristianos pobres en los tribunales movidos por los ricos. Por eso tenemos que mirar el contexto. ¿Lo podemos aplicar a nuestros días? Claro que sí, pero llevémoslo al contexto a quien está escribiendo eh, la carta, Santiago. Santiago está dirigiéndose a un público que es a quien saluda. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Hacia ellos les está escribiendo. Aun siendo judíos, muchas veces no respetaban las leyes que protegían a los pobres. Habían leyes que protegían a las personas humildes. Tercer lugar, habla de la difamación. Santiago les vuelve a preguntar, ¿no blasfeman ellos en el nombre de Dios? O sea, no lo dice ahí directamente, pero dice el nombre que fue invocado sobre vosotros. La pregunta de Santiago hace a los ricos o a los que dirigen su mensaje solo hacia los ricos, aquellos que a lo mejor están predicando hoy día y están solamente entregando una labor misionera y están haciendo una acción solamente a un público objetivo que tiene recursos, les está diciendo eso. Una vez más, la frase es la pregunta que comienza con un negativo y espera una respuesta positiva de quienes leen la carta. Santiago desea que los cristianos digan con su propia boca que los ricos que ellos estaban honrando eran los mismos que blasfemaban a Jesucristo. Blasfemar significa hablar mal, difamar, denigrar, y alguien con palabras de este tipo. Con respecto a Dios, el término se utiliza en la literatura bíblica para el hablar de forma irreverente y respetuosa, en este sentido de manera impía el nombre de nuestro Señor. Santiago dice que los ricos blasfemaban continuamente el buen nombre que se había confiado a los cristianos, el nombre de Jesús. Mientras que toda la generalización sea injusta, él tiene la intención de avergonzar a los que están recibiendo este mensaje
a los lectores, a los que están predicando el mensaje, que su mensaje tiene que ser sin acepción de personas. El mensaje es para todos, es para todo el que quiera creer sin discriminación. Y desde ahí nos habla del amor. Después de dejar claro en estos versículos, si nosotros miramos del versículo 8 al 11, dice, si en verdad cumplís la ley suprema conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, que es la ley del amor. Si amáis conforme a la palabra, bien hacéis. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amamos a nuestro prójimo cuando éste no tiene los recursos o no nos parece una persona atractiva o a quien admirar o a quien seguir o con quien vincularnos. Nos alejamos de aquel que tiene menos recursos y puede a lo mejor parecernos más humildes y apreciamos a aquellos que tienen más recursos económicos, más recursos culturales, más recursos académicos. Santiago continúa esta discusión sobre el asunto de la acepción de personas y ahora él encuadra en cómo cometemos discriminación y desde ahí transgredimos la ley de Dios. Ya sea como la entiendas tú, si la entiendes de los 10 mandamientos o desde el amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo, aún así nos toca. Santiago establece esta ley del amor y la ley de la libertad. Santiago establece un contraste entre la cosa cierta del quehacer, que es amar a nuestro prójimo, amar como debemos amar, con un amor que sea igual al que tenemos hacia nosotros mismos, y la cosa errada que no se debe hacer, que es cometer el pecado de acepción de personas. El contraste entre estas dos condiciones existentes o hipotéticas se presentan en estos versículos. Comienza con un verbo en indicativo, lo que indica que la situación que existe o que puede existir en teoría, ¿cierto? Porque Santiago está poniendo un caso hipotético. Si llega alguien rico, bla, 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 y lo que hemos comentado, no está diciendo que ocurra, pero él conocía cómo se estaba comportando la iglesia y cómo estaban actuando. O sea, era hipotético entre comillas, porque él seguramente había escuchado de que este tipo de situaciones estaban ocurriendo. Y en verdad dice, ¿cumples la ley de manera real, conforme a la escritura? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? Si lo haces, estás amando al rico de la misma manera que estás amando a la persona que es pobre y que es humilde. Y si es así, lo estás haciendo bien. El verbo cumplir significa practicar de manera plena y completa una obligación. De ahí la idea de obedecer. Esto se encaja con la visión de Santiago para quien vive una verdadera religión no disociada de la práctica. No por un lado podemos estar diciendo una cosa, como se dice vulgarmente, por lo menos acá escribimos con el dedo, pero vamos borrando con el codo. Eso, vamos escribiendo a lo mejor una verdad con el dedo, pero vamos borrando todo con nuestro codo. O sea, no hay un cumplimiento de la ley de Dios. Podemos predicarlo, pero finalmente no hay un cumplimiento de la ley si no estamos amando al prójimo. Podemos estar predicando mandamientos, pero no estamos amando a nadie. Y no hay amor en nuestro corazón. Podemos estar predicando todos los mandamientos y no amar a nadie.
A Santiago le gusta usar el término ley probablemente por causa por- de su origen judío, tanto en cuanto a los lectores a quienes le estaba hablando eran judíos de la diáspora que habían aceptado a Cristo. Él les habla de la perfecta ley. En el verso 25 del capítulo 1 ya lo habla. La ley de la libertad en el verso 12. Y aquí el término ley real en estos versículos que estamos mirando en el del capítulo 2, la ley real. A otros dice cumplir la ley suprema. En el verso 8 también hay la versión que yo tengo, dice la ley suprema. Eh, no seáis vengativo con tu prójimo ni guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. Levítico capítulo 19 verso 18 lo presenta así. El amor al prójimo es visto como el principal de los mensajes. Mira qué interesante porque el mismo Señor lo señala así. Y Juan lo vuelve a presentar porque dice que primeramente, a veces decimos amar a Dios y luego al prójimo. Lo interesante es que el Señor nos dice ama al prójimo. ¿Cómo puedes decir que amas a un Dios que no ves si a tu hermano que ves no eres capaz de amarlo? ¿No eres un mentiroso? Primera de Juan nos hace mención a este tema. El Señor Jesús dijo que el amor a Dios y al prójimo es el más grande de todos los mandamientos. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas en Mateo 22, del verso 34 al 40. Lo puedes leer. Esa es la ley real. La ley del reino es amar al prójimo como a ti mismo. Ese es el principio más poderoso contra todo tipo de prejuicio. Una prueba de que los cristianos saben y se diferencian y sabemos si estamos en la ley de Cristo es que estamos amando. No sacan nada con decir y ponernos nombres del, que guardamos los 10 mandamientos, que esto aquí, que esto allá, un nombre hermoso, qué sé yo, o que esperamos aquello, que esperamos la venida cuando no amamos a nadie. Lo invito a leer Gálatas capítulo 5 verso 14, Romanos capítulo 13. Pablo llama al amor al prójimo la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6. La vida en la esfera del amor debe ser en el nivel de la vida de los cristianos. Primera de Juan capítulo 3. Y lo voy a compartir porque ya lo había mencionado y creo que es muy importante que lo podamos compartir. Primera de Juan capítulo 3 del verso 18 al 20. No pensaba a lo mejor leerlo, pero sí creo que es importante. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si vuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidamos y recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Así que este es un tremendo mensaje. Para Santiago, una de las explicaciones de la ley real es no discriminar al prójimo debido a su aspecto exterior y condición social. Muchas iglesias cristianas que se dicen una iglesia con una sana doctrina, con una iglesia con un concepto verdadero y a lo mejor pueden tener un entendimiento del mayor de las escrituras, pero no aman a nadie. No hay amor frente a las personas. Si no amas a tu hermano, eres un mentiroso. Y quiere decir que no estás cumpliendo ninguno de los mandamientos. Si los cristianos
dicen cumplir esta ley harán bien porque estarán procediendo correctamente ante nuestro Dios. En segunda condición es que hacemos acepción de personas y somos condenados por la misma ley como transgresión, como transgredores de ella. Santiago dice, pero si muestran algún favoritismo, o sea, el hacer acepción de personas, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores, en el verso 9, versículo 9. Aquí tenemos la condición opuesta a lo que se mencionó en el versículo anterior. Y somos hallados culpables por la ley como transgresores. En primer lugar, porque la ley que expresa la voluntad de Dios para su pueblo es el amor. Y es todo el mensaje que él quiere presentar. Porque el que cumple con toda la ley, pero falta en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Algunos ponen el acento en que no se cumplen algunos principios de la ley de Dios, pero es cuando no cumplimos el principio fundamental que es el amor al prójimo y el amor a Dios, estamos faltando a todo. Estamos faltando a todo. Por más que digamos que guardamos los 10 mandamientos, que guardamos toda la ley, si no amas, eres un mentiroso. Y si no amas al prójimo, es más, antes de amar a Dios, al cual no ves, el Señor nos manda a amar al prójimo, al cual vemos. Porque hay muchas personas y muchos cristianos que dicen, no, yo no tengo problema porque yo sigo al Señor y yo solamente amo a Dios, no me importa lo que pase con mis hermanos, no me importa lo que pase con las otras personas. Pero si no amas al prójimo, ¿estás cumpliendo la ley? En primer lugar, ¿por qué seremos juzgados por la ley de la libertad? Notemos lo que Santiago dice, así hablad y haced, porque los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Cuando los cristianos hacemos acepción de personas, nos transformamos en transgresores de la ley de Dios. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Estás siendo misericordioso con las personas? ¿Estás amando a tu prójimo? ¿Estás amando a tu prójimo como a ti mismo? ¿Aún siendo pobre o siendo rico? Quizás no tienes problemas con los pobres, pero puedes tener problemas con las personas que tienen recursos y puedes estar odiando a alguien que el Señor le permitió tener otros recursos. No también estás faltando a la ley del amor, a la ley de la libertad o a la ley real con eso. Quiero invitarte a que eso nos ayude a salir de donde podemos estar. La enseñanza de Santiago puede ser expuesta con frases cortas y definidas. Los cristianos no deben hacer acepción de personas, ni privilegiar a otras personas por su situación económica, social, cultural, racial, ni ningún tipo de cosa, ni odiar a los otros por nada. No podemos tener favoritismos en ningún sentido, ni por los que están acá, ni por los que están allá. Ni por los que hoy día son cristianos y por los que hoy día no conocen a Jesús. El juicio es del Señor. Y tú y yo no podemos hacer juicio ni prejuzgar. No es tu rol. Tu rol es amar a tu prójimo como a ti mismo, sin hacer acepción de personas, y debes amar a tu hermano que ves para que puedas llegar a amar a ese Dios que no ves. Que el Señor te bendiga profundamente. Gracia, gracia y paz.